Hablábamos la semana pasada de lo que era la relación de ayuda. La relación de ayuda como una forma de estar cerca de la otra persona, una forma de estar acompañando en ese proceso de vida, en ese proceso de salud. Y esa relación requiere pues, de tres aspectos fundamentales. Requiere de un saber, de un conjunto de conocimientos, de un conjunto de destrezas, el saber hacer, del saber cómo, y requiere del saber ser. Lo que vamos a trabajar en este tiempo, teniendo en cuenta el tiempo que tenemos, es cómo hacer para poder estar cerca de alguien. Y si la idea de esta escuela de padres, cada vez que digo escuela de padres, me parece lo de padres, así que gracias. La escuela de personas que van a acompañar a otras personas. En ese proceso de enfermedad, y van a acompañarlas para estar cerca de cuando sean diagnosticadas, porque ese es el objetivo final, ¿verdad? Que el objetivo de esta escuela de personas que van a acompañar, ellas pueden estar cerca de esas personas que tienen el diagnóstico, que están en el tratamiento, sea cual sea, sin quemarse. Y el objetivo fundamental es ese, que esas personas cuando están acompañando a alguien en la fase de diagnóstico, en la fase de tratamiento, después no se quemen. Y por eso es importante saber qué cosas son válidas, qué cosas son terapéuticas en esa relación, qué cosas no son terapéuticas y no ayudan. Así que pues esa parte del saber, como ese conjunto de conocimientos, del saber cómo hacerlo, de tener la destreza, la habilidad, y luego ser capaz de darme cuenta de cómo ser, de cómo tener esa actitud que me permite tener una relación terapéutica, tanto para la persona a la que estoy acompañando, como que sea terapéutica para mí. Que yo pueda estar bien con esa persona y que esa persona pueda estar bien, y que esa relación sea algo donde yo al menos no me queme, sea capaz de no coger la angustia de la otra persona. Y veréis que vamos a trabajar con conceptos como empatía, y que a veces hay que reorientar y resituar. Así que dentro del proceso de relación de ayuda, ese proceso es siempre planificado, es deliberado y consciente. Comienza con la solicitud de ayuda y con la intención de la otra persona de ofrecerla. Y es un proceso gradual que va desde la posición de desconocido, de personas que no se conocen absolutamente de nada, y empiezan a tener una relación de ayuda, una relación de acompañamiento en ese proceso. Va evolucionando, y cada fase, cada vez que yo me encuentro con alguien, esa situación es un proceso en sí mismo, desde que empiezo hasta que termino con esa persona. Y algo que requiere por parte del que acompaña, por parte del que ayuda, es ser capaz de tener un estado abierto. En algunos sitios hablan de la mente del principiante. Cada persona con la que voy a relacionarme es distinta. Así que yo puedo ir con mis propias ideas, pero nunca sé lo que va a pasar hasta que no me encuentre con esa persona. Nunca lo sé. Esa capacidad de ir con la mente del principiante, de alguien que no sabe cómo es para esa persona lo que le está pasando. Y entonces es ir con esa apertura para poder percibir cómo la otra persona ve el mundo desde su propia experiencia y esa necesidad de ayuda, y es algo concreto. Lo que yo hago en relación de ayuda es algo concreto, no es algo abstracto. Me puede permitir liberarme y puede permitir que la persona se libere
Y en algunos casos puede hacer que esa persona, a partir de ese proceso, pueda aprender de ese proceso, pueda crecer en su propio proceso de vida. Todo lo que la psicología constructivista está hablando de cómo aprender de las dificultades. Y todo lo que la resiliencia, el concepto del término de resiliencia, es cómo la persona en una situación de crisis, en lugar de hundirse, es capaz de decir cómo quiere salir con eso que está pasando. Y fundamentalmente es eficaz, es decir, sirve a la persona a la que, y me sirve a mí, la persona a la que ayude me sirve a mí, y está mediada por la escucha y por el diálogo. No está tanto en función de mi punto de partida, qué es lo que necesita esa persona, sino acercarme abierto y ver qué es lo que realmente necesita, no cuál es la idea que yo tengo, sino qué es lo que esa persona realmente necesita. Con lo cual, si me voy a acercar a esa persona, si mi trabajo al salir de esta escuela es poder tener la capacidad para acercarme a alguien sin coger su angustia, es cómo poder hacer eso. No voy a entrar en muchos... Los objetivos, ayudar a percibir los problemas desde el aquí, desde la ahora, qué es lo que ahora puedo hacer. Ayudar a ser capaces de conceptualizar el problema, qué está sucediendo ahora. Poder utilizar el método científico, qué pasa, qué es lo que la persona quiere, qué es lo que yo quiero y hasta dónde podemos llegar juntos, ¿no? Y ayudar a percibir su participación en la experiencia. Cuando la intervención del ejercicio físico, yo creo que algo que tiene mucha importancia, cuando la persona tiene la percepción de control, es un elemento muy importante. Cuando le damos a la persona que está pasando por esa dificultad la percepción de control, le estamos diciendo, usted puede hacer algo en este proceso. Algo que yo he oído cuando me diagnostican una enfermedad. Estoy inerme, sin armas. Cuando esa persona le dice, mire, usted puede hacer algunas cosas para usted, puede hacer ejercicio físico y eso le va a ayudar a lo mejor en su fatiga, y eso le va a ayudar a lo mejor en su estado físico, le va a ayudar en su estado emocional, la persona lo que hacemos es percepción de control. Y hay dos ideas fundamentales, el locus de control, en todo el aspecto de salud es fundamental. Este se borra, ¿verdad? Las personas nos manejamos por dos locus fundamentalmente. El locus de control externo. Lo que me pasa a mí tiene que ver por la mala suerte, tiene que ver por lo que yo he hecho, tiene que ver por lo malo que he sido, tiene que ver por mi vida, esto es un castigo que me pasa, tiene que ver con no sé qué, con la forma que he hecho de alimentación, o tiene que ver con la mala suerte, o tiene que ver con las brujas, o con las megas, o con lo que queráis. Es el locus de control externo. Yo puedo hacer poco ahí. Cuando la persona tiene un locus de control interno, es decir, lo que está pasando es verdad, está ahí, pero algunas cosas yo puedo hacer con esto que está pasando. Es decir, yo no puedo cambiar el tiempo que hace esta mañana. Esta mañana hacía una muy buena temperatura, a partir de las 10 de la mañana el tiempo ha cambiado y va a pegar una revuelta del tiempo. Es decir, yo no puedo evitar que el tiempo haya cambiado, pero yo sí puedo ponerme una camiseta interior para no tener frío. O puedo coger el abrigo para no tener frío. Y yo no puedo evitar que llueva, pero sí puedo coger un paraguas. Si voy a salir a la calle, o puedo llamar un coche, o puedo esperar a que llueva, a que deje de llover. Y ese es el locus de control interno. Es decir, yo no puedo, no he sido capaz de prever una enfermedad, pero con lo que me está pasando, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Y ese locus de control interno tiene muchísima fuerza porque da percepción de control a la persona. Porque le dice, con lo que está pasando, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Convierte a la víctima en superviviente, que es lo que hablábamos el día anterior. Y el ejercicio físico
es algo que ayuda a la persona a tener esa percepción de control. Y cuando la persona sabe que comiendo brócoli es mejor que sin comerlo, está dándole percepción de control en esa parte, que le dice pues, que como tiene una cantidad de anticancerígenos le va a ayudar, o que tiene antioxidantes le va a ayudar, o tiene tal o cual vitamina y le va a ayudar. Es decir, le estamos diciendo a la persona, algo puede usted hacer con lo que está pasando ahora. Y empieza a generar expectativas de salud. Es decir, hay algo que la persona puede hacer. A lo mejor la persona lo que puede hacer, y es algo que las asociaciones tienen un factor importantísimo, es que la persona al menos pueda expresar qué le está pasando, o puede hablar de sus emociones, o que pueda hablar de sus miedos, o que pueda hablar de sus preocupaciones, o qué significó para ella cuando le diagnosticaron el cáncer, o qué significó para ella la cirugía, o qué ha pasado cuando, o qué ha pasado con mi pareja, o con mis hijos, o con mi padre, o con mi madre. Y esa función de poder expresar permite a la persona aliviar, y le permite a la persona mejorar el estado de ánimo, siempre en ese término medio, siempre que no sea estar todo el día hablando de lo mismo, ¿no? Y todo el día rebozándose en la emoción. Y eso da percepción de control, ese locus de control interno, con lo que me está pasando, qué es lo que yo puedo hacer. Resulta que puedo, si estoy más hidratado, si hago ejercicio físico, si tomo tales alimentos en lugar de tales otros, voy a estar influyendo en mi proceso de salud. Ya no es, no hay nada que tenga que hacer aquí, o no hay nada que pueda hacer. Algunas cosas yo puedo hacer, y eso es muy importante, porque los trabajos de investigación están viendo cómo actúa sobre áreas del cerebro. Y estamos en ese proceso de ayudar en la recuperación de la persona hacia la salud. ¿Puedo decir una cosita? En eso que estábamos hablando ahora mismo, del locus de control interno, yo recuerdo en mi caso cuando también me producía más ansiedad todavía. Vale, es que... Agobiaba todavía más el decir, no, es que tengo que además comer esto, que no comía. Vale. Probablemente tenga que encontrar ese punto de medio. Entre usted tiene la responsabilidad de todo lo que está pasando en su vida, a usted no tiene nada que hacer en su vida. Ya hablamos de puntos de medio, ¿sí? Yo creo que gran parte de la vida es equilibrio. Gran parte de la vida es equilibrio. Es decir, desde no puedo hacer nada a la responsabilidad de la salud recae al 100% sobre mí, hay un término medio, ¿sí? Yo me acuerdo de una mujer con 60 y pico años a la que vino a la consulta y me dijo, Antonio, estoy que me muero. ¿Qué ha pasado? Porque ayer estuve en el traumatólogo, me dijo que era bueno que anduviera y he estado andando 4 horas. Y estoy que me muero. ¿Sí? Así que el ejercicio físico es bueno, sí, claro, pero sí. Entonces, cuando se propone un ejercicio físico moderado y progresivo, y claro, ese es el ejercicio físico, no hacer 4 horas de golpe cuando estoy a lo mejor sin moverme, más que por la casa, de arriba abajo. Así que probablemente encontrar ese punto de medio, en ese locus de control. Y una cosa es tener posibilidades de hacer y otra cosa es tener la responsabilidad de absolutamente todo lo que pasa en mi vida. Y es encontrar ese punto de medio, de no puedo hacer nada, absolutamente nada, me tengo que quedar sentado esperando no sé qué cosa, yo tengo la llave sobre la salud y yo voy a hacer así y ya está, ¿sí? Y encontrar ese punto de medio. Y en los años 70, 80, las personas eran no solamente responsables, sino al mismo tiempo culpables de pasarle lo que les pasaba. Pero es que a veces algo que yo veo que pasa en la salud es lo que hace el badajo de la campana, que se pasa de un extremo a otro, de no puede hacer absolutamente nada, usted tiene la responsabilidad de todo, ¿no? Entonces yo creo que ese punto de medio que lleva a la salud es cómo encontrar ese punto de medio, ¿no? Eso es.
El objetivo en relación de ayuda sería enfrentar de una forma realista los problemas que están apareciendo, ver cuáles son las alternativas de soluciones y los objetivos. Uno de los módulos que yo quería trabajar era cómo aprender a manejarse con los problemas, cómo aprender a resolver problemas. Y cómo ayudar a la persona que pueda decir lo que le pasa y cómo ayudar a la persona a poder relacionarse de una forma sana. Y para algunas personas, sin que esto sea una obligación, algunas personas son capaces de encontrarle un sentido a lo que les está pasando, sin que eso tenga que ser algo obligado. Algunas personas encuentran sentido a qué es lo que está pasando en ese momento en su vida y otras personas no. Así que simplemente dejar puertas abiertas y no obligar a la persona a que pase. Y el trabajo en relación de ayuda es poder ayudar a la persona a que ensaye nuevas formas de comportamiento. ¿Qué pasa si hago ejercicio? ¿O qué pasa si yo puedo levantar 5 kilos en lugar de 30? ¿Qué pasa si? Poder encontrar esa forma que me ayuda a estar con el otro de una forma lo más sana posible, sin coger la angustia. Así que para el que lo necesita, es importante plantearse si la persona lo necesita, que la persona lo quiera. Hay personas que lo necesiten pero no lo quieren. A veces ni siquiera lo piden y a veces cuando se lo da ni siquiera lo toma. Y para la persona que ayuda, la persona puede hacer eso y quiere hacerlo y es fundamental. Que me dé cuenta de que puedo proporcionar esa relación de ayuda porque puedo hacer eso, puedo estar cerca hasta donde está mi capacidad y que yo quiero hacerlo. Y que la otra persona necesita eso, quiere hacerlo, está dispuesta al menos, y si no lo pide abiertamente, lo coge cuando yo se lo doy. Porque es posible que a veces la persona ni siquiera lo pida, porque no sepa que está. Pero cuando yo se lo ofrezco, esta situación está ahí, ¿a usted qué tal sería para usted? Sí. Y la persona dice adelante, porque entonces no lo obligo sino que simplemente estoy ofreciendo. Tal cosa es una posibilidad que la persona tiene la opción de cogerla o no. Porque a veces es tanto el bloqueo que hay que no se sabe ni lo que quieren ni lo que te vendría bien. Claro. Entonces, bueno, el ofrecer a veces Solo. de respeto y de... Solo ofrecer, ¿sí? Solo ofrecer. Y es posible que... Eso puede abrir. Y es posible que ahora mismo no lo quiera, pero es posible que pueda quererlo la semana que viene. Bien, pues estamos aquí, ¿sí? O es posible que hoy no, pero el mes que viene sí. Y es dejar la puerta abierta, ¿sí? Dejar la puerta abierta. Porque en ese momento es posible que si yo estoy muy chocado, con mucha anestesia emocional, es posible que yo ahora mismo no sepa ni siquiera qué es lo que quiero. Y que lo único que quiera es decir, dejarme quieto, ¿sí? Dejarme quieto. Así que ofertarlo sin obligarle. Ofertarlo sin obligarle. Porque es ofrecer unos cambios que le vendrían bien a su vida para facilitarle, pero que no está dispuesta a ese cambio, ya está marcada por una situación difícil en la que no me vengas con historia. Ahora mismo no. Que yo... Y si ahora mismo no quiero, está muy bien. El poder respetar que la persona no quiere en ese momento. Yo puedo tomarme, cuando yo ofrezco algo que la persona me diga que no, me lo puedo tomar como algo personal. Eso es, me están rechazando a mí. Si yo estoy ofreciendo algo y la persona dice que en ese momento no, me están rechazando a mí, me puedo sentir mal. O a lo mejor me di cuenta que la persona no está dispuesta en ese momento y que lo que necesita es estarse quietecica o hacer otra cosa. ¿Sí? Así que el hecho de que alguien rechace mi ofrecimiento no significa que me está rechazando a mí, significa que no quiere eso que yo le estoy ofreciendo ahora. Y está muy bien.
Y a lo mejor la persona necesita una semana, o necesita un mes, o necesita el tiempo que necesite. O que no lo quiera definitivamente y estará bien. Pero el hecho de que la persona no acepte lo que yo le estoy dando no significa que me está rechazando a mí, significa que no está aceptando aquello que yo le estoy ofreciendo. Y es legítimo. Y es legítimo. Al final de la relación de ayuda, la persona toma responsabilidad sobre sí misma, se vuelve activa, la víctima superviviente, y se vuelve con capacidad para tomar decisiones de su vida. El paciente se transforma en cliente, la víctima se transforma en sobreviviente, enseñándole el manejo de la situación, proporcionándole modelos, proporcionándole campos de experimentación, tomando responsabilidad, volviéndose la persona activa y autónoma. ¿Alguna cosita, alguna pregunta? Algo que haya por ahí. Cojan lápiz y papel. ¿Quién es una buena paciente? ¿Qué es una buena paciente? ¿Qué dice la gente en la calle de lo que es una buena paciente? ¿Cuál es la idea que yo tengo de lo que es una buena paciente? ¿Qué es lo que dice la gente en la calle de que es una buena paciente? ¿Quién es una buena paciente? ¿Quién es un buen paciente? ¿Quién hace qué cosas? No se queja. No se queja. ¿Qué más cosas es una buena paciente? Siempre pone buena cara. Pone buena cara. Es positivo. Y alguien que sabe escuchar, que cuida del otro, que confía, que siempre dice estoy bien, que obedece, que pone buena cara, que no se queja, que es positiva, que hace caso al médico, que no hace sufrir, que se cuida mucho, que se interesa por su situación, que se cura pronto, que no molesta, que es disciplinada, que es puntual, que no crea conflictos, que no pregunta. ¿Sí? No está enfermo. De paciente nada, ¿eh? Eso es una buena paciente. Así que dense cuenta que cuando hablamos de pacientes tenemos una idea de qué es lo que esperamos que alguien haga. Es que también se oye, mira que fulanita siempre está con que me duele esto y me duele lo otro, mira que cada vez que hablo con ella Así que no tendría que quejarse. cuando me coge ya la cabeza ya... No tendría que quejarse, no tendría que quejarse. Eso es, está aquí puesto. ¿Sí? Está ahí puesto. Eso es una buena paciente. Eso es una buena paciente. Podemos jugar a quién está peor. Ese es un juego que se utiliza bastante en las salas de espera de los médicos. Se juega mucho, ¿sí? ¿A ti de qué te han operado? A mí de la vesícula, a mí de la vesícula y del estómago, y a mí de un hombro, y a mí de... Y jugamos a ver quién tiene más enfermedades. Y es un juego muy bueno para jugarlo en la sala de espera de los médicos. Es lo que le pasó a fulanito. O imagínate lo que le pasó y cómo tiene que estar. Y al final se murió. Y al final se murió. Eso lo decimos generalmente para dar ánimo, ¿sí? Eso es cuando te preguntan cómo está. Exactamente. Algo parecido le pasó a la fulanita. Tiene. Vale. No, pero si se puso bien, pero pasa que... Así que cuando hacemos esto, cuando estamos hablando de qué es lo que la gente dice, cuál es la idea de que la gente dice que es una buena paciente. Durante mucho tiempo, las ciencias de la salud han utilizado este tipo de relación. Aquí el personal sanitario, aquí la persona que está con la dificultad. Y esta es una relación que
genera una sensación de desprotección, una sensación de locus de control externo, todo el poder de mi salud, de mi vida está fuera, y genera una carga tremenda para el personal sanitario. Porque todo lo que necesita esa persona lo tiene que hacer el personal sanitario. La persona no tiene no hay nada que pueda hacer ahí, en su propio proceso de salud. Y cuando el personal sanitario le vende este modelo a las personas, a la persona se incapacita, se la incapacita. Y el gasto sanitario es insoportable, no hay quien pueda soportar ese gasto. No hay país que pueda soportar ese gasto. Es insoportable. Aparte de que la relación que genera entre los dos no es una relación en absoluto sana. Porque entonces la enfermedad se percibe como un fracaso y la muerte se percibe como un fracaso. Cuando se establece una relación de persona con enfermedad, una persona enferma es una persona que en un momento dado de su vida tiene una enfermedad. Eso es un enfermo. Y la enfermedad es algo que le pasa a la persona en un momento de su vida. Algunas personas, eso que les pasa, la enfermedad, algunas personas pueden terminar en muerte, pero hay otras personas que no. Antes, yo me acuerdo cuando yo empecé a estudiar en el Hospital San Pablo, la palabra cáncer era sinónimo de muerte. Alguien que tenía un cáncer era alguien que estaba muerto. Hoy saben que más del 50% de las personas con diagnóstico de cáncer están funcionando. No sé por dónde están las estadísticas ahora, pero más del 50%. Están funcionando y están viviendo. Incluso algunas mujeres son madres y están funcionando. Así que la persona con enfermedad es la persona que en un momento dado de su vida, tiene una enfermedad. Y que esa enfermedad puede pasar, puede cronificarse o puede curar. Es una persona, no es un paciente. Y cuanto más le damos capacidades sobre su propia vida, sobre su propio proceso de salud, más se convierte en alguien activo y más pronto es capaz de aprender a manejarse con la situación. Sea curando, o sea aprendiendo a manejarse con esa situación de enfermedad crónica si no se le cura. Incluso sea en el proceso de la muerte, si esa persona se está muriendo. Pero siempre puede estar la persona desde aquí, desde una relación donde el personal sanitario tiene una serie de conocimientos, tiene una serie de habilidades, tiene una serie de estrategias, y la persona que está con ese proceso de enfermedad en ese momento tiene una dificultad, pero tiene sus habilidades y sus estrategias, que las ha manejado gran parte de su vida. Es decir, la enfermedad no le aparece a la persona, no ha habido ningún problema en su vida y de pronto aparece la enfermedad, no. Esa persona que aparece la enfermedad antes ha tenido otras dificultades en su vida, ha tenido dificultades con su pareja, con sus hijos, si es mujer, con sus padres, ¿y cómo lo ha manejado? Y viendo de la manera que esa persona maneja esos recursos, ¿cómo puede hacer esa persona con lo que le está pasando? Es decir, si algo le ha funcionado, ¿qué le va a impedir que esa persona ponga esos mismos recursos en marcha y sea capaz de utilizar esas capacidades que tiene? Nadie. Pero si incapacitamos a esa persona, le vamos a decir, tú no sabes. Si le decimos qué recursos han funcionado, ¿quién te va a impedir que pongas esos recursos en marcha ahora? Lo que hacemos es potenciar los recursos que la propia persona tiene para su salud y para su vida. Es decir, la enfermedad como un problema, como algo que hay que resolver, pero de una forma parecida, como la persona resuelve otros problemas económicos
o de relación afectiva, o de relación familiar. ¿Sí? Y el problema de salud es un problema, ¿de acuerdo? Pero un problema como algo que yo puedo aprender a manejarme con eso. Y como algo que no aparece un problema la primera vez en la persona en su vida, probablemente haya tenido otras dificultades. Y si esos recursos le han funcionado antes, ¿por qué no van a funcionarle en esa vez? ¿Qué pasa si? Y entonces convertimos a la persona de víctima en superviviente. ¿Qué recursos tiene usted disponibles ahora? Y el que la persona sea capaz de encontrar esos propios recursos convierte a la persona en alguien muy activo. Si por el contrario lo que le está pasando a la persona es algo que ya no se puede resolver porque esto es el final de mi vida y aquí hemos terminado y aquí nada se puede hacer, la propia persona se incapacita. Y ya está. Así que si cuando acompañan a alguien en ese proceso y la persona está dispuesta, porque a veces no está dispuesta, pero cuando está dispuesta la persona es qué es lo que la persona ha hecho en situaciones anteriores, qué cosas le han funcionado, cómo ha hecho otra vez. La responsabilidad no es mía, no es de la persona que está haciendo ejercer este papel de personal sanitario, de personal acompañante o de personal que ayuda. Ya no es la responsabilidad de mi vida, sino yo estoy aquí y estoy con usted en este momento. ¿Y qué cosa podemos hacer con eso que está pasando? ¿Sí? Y eso da mucha fuerza, porque cuando la persona descubre que puede hacer ejercicio y que a lo mejor disminuye la astenia, pues a lo mejor no es algo que se venda en la farmacia, pero a lo mejor la persona tiene recursos que puede utilizar de una forma, pues preguntando a los médicos, preguntando a los expertos, preguntando a quien uno quiera, pero que puede poner en marcha para disminuir esa sensación de cansancio, y cuanto más cansado estoy, empiezo a hacer ejercicio y luego menos cansancio tengo, a pesar de que parezca lo contrario. Si cuando están acompañando a alguien, después de la fase del diagnóstico, después del tratamiento, cogen la angustia de esa persona, será una carga pesadísima. Y aquí es cuando está el riesgo de quemarse. Cuando cogen la dificultad del otro, porque parece que una de las cosas que en la relación de ayuda tiene que existir es coger la angustia o la dificultad del otro. A menudo la empatía yo he oído definiciones de referirse a la empatía como colocarse en el zapato del otro. Y yo nunca puedo meterme en los zapatos del otro, claro. Si él tiene el mismo número que el mío, pues de pie. Pero aunque yo haya tenido una pérdida, si la persona de al lado tiene una pérdida similar a la mía, yo puedo darme cuenta de cuánto dolor yo tenía cuando yo tuve esa pérdida. Saber cuál es el dolor que tiene la persona probablemente no sea posible. Entrar dentro de la otra persona probablemente no sea posible. Pero sí le puedo preguntar, o sí le puedo decir, me pregunto lo difícil que tiene que ser para usted ahora esta situación. Me pregunto lo duro que tiene que ser, o quiere que hablemos de esto. Algo que va a ayudar muy poco. Yo sé cómo te sientes, yo sé por lo que estás pasando, porque es mentira. Nunca sé cómo está la otra persona, no lo sé, ya me gustaría saberlo. Pero nunca sé cómo es para esa persona eso que está pasando. En uno de los talleres yo no sé si lo decía la semana pasada, yo trabajo en la parte de formación, en un taller de acompañamiento en los procesos de la muerte, y en uno de los lugares que estaba haciendo el taller, les decía a las personas del grupo
que uno nunca puede saber cómo se siente la otra persona. Y la persona que estaba organizando el taller dice, Antonio, ¿yo puedo decir una cosa? Yo, sí. Dice, pues nosotros vivimos, yo era una mujer de unos 40 y pico años, y dice, nosotros estamos los dos solos, y a las 2 de la mañana nosotros oímos ruidos en la puerta del vecino, nuestra portal de la casa da enfrente del portal de la casa del vecino. Así que eran las 4 de la mañana, oímos ruido y salimos, miramos por la mirilla a ver qué pasaba, y vimos médicos y mucha gente y policía, y no quisimos salir. Y dice, pero a la mañana siguiente nos enteramos que el marido de la mujer se había muerto. Dice, así que yo le digo a mi marido, nene, tenemos que ir a darle el pésame, fíjate, se ha muerto está la mujer destrozada y tenemos que ir a darle el pésame. Dice, mi marido para estas cosas no le gusta mucho, o sea, cosas de los pésames y tal. Bueno, pues ya iremos, tampoco hay que tener prisa, déjala que la mujer se vaya. Claro, pasaba una semana, nene, que tenemos que ir a darle el pésame. Espérate. El caso es que tanto insistí y al final me llama mi marido casi a rastras, llamamos a la puerta y sale la mujer, ay, mira que venimos a darte el pésame porque sabemos que tu marido se ha muerto hace 2 semanas y tienes que estar muy dolida. Dice, ¿dolida? Dice, me pegaba unas palizas que me enlomaba. Dice, antes se tenía que haber muerto él, muy... Así que la idea de lo que yo tengo, de lo que le pasa a alguien, es mi idea. Y es importante darme cuenta que mi idea es mi idea. Cómo yo reaccionaría ante una situación es la forma como yo reaccionaría. Que esa forma sea universal es mentira. Porque para cada persona su vivencia es única. Para cada persona su vivencia es única. Salir desde mi idea de cómo tiene que ser para la otra persona es tener un riesgo. Es posible que acierte o es posible que no, pero claro, también acierto o me equivoco cuando juego a la lotería del día 22. Con la diferencia que ahora no estamos jugando, sino que estamos trabajando con personas. Porque este no debería ser un sitio donde las personas no tuvieran emociones. No debería de ser un sitio. Yo, de hecho, no sé ni siquiera cómo se hace eso. Y aunque lo supiera, no sé si estaría interesado en enseñarlo. No, pero no lo sé, de entrada no lo sé. Es decir, ¿cómo no tener emociones? ¿Cómo cuando uno se acerca al dolor de alguien que conoce, le generan emociones de tristeza o de dolor o de miedo? No sé cómo se hace para no tener esas emociones. Así que no sé si yo voy a poder enseñar eso, porque no lo sé. Pero tampoco sé si eso sería muy sano. Es decir, no sentir lo que siento, no sé si sería muy sano. Para mí las emociones simplemente son indicadores. De hecho, en algunos ámbitos de la psicología, en algunos foros se habla de emociones positivas y emociones negativas. Y yo también me sigo negando a hablarle al miedo, a la tristeza, a la rabia o a la preocupación, emociones negativas. Me niego. Porque si yo no tuviera miedo para subir aquí a la tercera, probablemente habría subido como el hombre araña por la pared. Pues porque es más atlético, ¿verdad?, subir por la pared. Pero probablemente me hubiera caído y me hubiera matado. Como tengo miedo, subo por las escaleras o por el ascensor. Así que no sé si el miedo ahí es negativo o el miedo es una emoción adaptativa para que me dicen, no, Antonio, por la pared, no por el ascensor o por la escalera. Así que las emociones, yo no considero que las emociones sean malas. Considero que algunas no son agradables sentirlas. Es mucho más agradable sentir la alegría, el gozo, el amor, claro, es mucho más agradable, evidentemente. Pero la emoción me está indicando que algo pasa. Y cuando trabajemos con emociones, verán que la emoción es simplemente un indicador, me dice que algo está sucediendo. La emoción es una respuesta a la percepción de un hecho, a lo que yo pienso de ese hecho. Así que en una gran parte de los casos la emoción está
mediada por lo que yo pienso. Lo que pienso que va a pasar a esa mujer, lo que pienso que va a sufrir, cómo pienso que va a estar, lo que yo anticipo que va a suceder. Y habitualmente hay un hecho, yo pienso y después hay una emoción, habitualmente. Aunque en algunas situaciones de estrés muy fuerte aparece el hecho y directamente la emoción. Directamente la emoción, pero la mayoría de las veces hay un hecho, la persona piensa y después aparece la emoción. La ausencia de emociones se conoce como, ya lo diré cuando me acuerde, no tenía la punta de la lengua, se me acaba de ir, pero bueno, es una dificultad el ser incapaz para percibir las emociones. Y el tener emociones es sano. Solamente si yo tengo emociones, podré ser capaz de percibir las emociones del otro. Solamente si soy capaz de tener miedo, voy a poder identificar el miedo de la otra persona. Solamente si estoy enfadado, puedo identificar el enfado de la otra persona. Solamente si he sido capaz de tener rabia, voy a poder identificar la rabia de otra persona. Así que el notar emociones lo que me indica es que estoy vivo. Es lo que me indica. Y que la persona probablemente sea importante para mí. O sea, significativa para mí. Cuando establecemos relaciones con alguien, cuando esa persona se muere o tiene sufrimiento o le pasa algo doloroso, a mí me toca. Seguramente los lunes en el telediario del mediodía, pues dicen el número de personas que han muerto en las carreteras. Y uno dice, pues qué lástima, pero es lo más que dice. Cuando realmente me toca, cuando yo he establecido un vínculo con esa persona, ahí aparece el dolor, cuando esa persona se muere. Si yo no quiero tener dolor cuando alguien se muera, es muy facilico, no establezco vínculos. No quiero a nadie. De manera que cuando esa persona se muera, como no he establecido vínculos afectivos, me va a dar igual que se mueran como que no. Pero no sé cómo sería una vida sin establecer vínculos con personas, ¿verdad? Y si me doy cuenta que cuando estoy estableciendo una relación con esa madre, hay dolor y me veo con dificultad, a lo mejor tengo que pedir ayuda. Y tengo que pedirle a otra persona que yo podré estar con esa persona a lo mejor como ayuda, pero no en la relación de ayuda. Puedo estar ahí como apoyo, como soporte. Pero a lo mejor no soy capaz de poder estar ayudándola porque yo no estoy ahí para poder estar fino ahí. Y a lo mejor no puedo. Y a lo mejor hay personas con las que va a ser difícil que yo pueda establecer una relación de ayuda. Va a ser difícil. Bueno, una de las partes de las que está bien el arrancar es darnos cuenta. A mí me ayuda darme cuenta que soy limitado, que soy de carne y hueso, que soy limitadico, ¿sí? Y que tengo mis límites. A mí me ayuda, porque me hace salir de la idea de que puedo hacer todas las cosas que yo quiera. Hay algunas cosas que igual no puedo. Y el reconocimiento de los propios límites a mí me ayuda bastante, porque me hace caer en la cuenta de eso, de que soy de carne y hueso, de que tengo límites, claro. Y hay personas con las que establezco una relación distinta que con otras, claro. Tiene que ver con sus características y tiene que ver con las mías. ¿Sí? Cuando trabajamos acompañando a otras personas, si alguien les pide que sean robots o autómatas o que no tengan emociones, echen a correr. Echen a correr, no dejen que nadie les pida eso. Las emociones hacen que esta vida a veces sea difícil o dolorosa o más desagradable.
pero luego soy capaz de poder sentir otras emociones que me hacen que la vida sea hermosa y que me llenan los depósitos para cuando vienen situaciones de dificultad. Así que soy de carne y hueso. Soy de carne y hueso. Y tengo emociones, claro, es lo que tiene. Las emociones son innatas, es una característica, es algo innato en el ser humano y en otros animales también. En otros animales también. Esto es una ventana de Johari, pero no vamos a... Lo que quería ver era esto, los elementos de la relación de ayuda. Los elementos de la relación de ayuda serían la empatía, la reformulación, la escucha, y dentro de la escucha darme cuenta de los elementos que la persona utiliza de generalización, o de omisión, o de catastrofismo. Y el otro elemento es el de la aceptación incondicional y el de ser auténticos. El respeto a qué es lo que la persona trae, el respeto a lo que la persona expresa, respecto a sus emociones, respecto a lo que piensa, respecto a lo que hace. Es posible que no entienda lo que estás haciendo, pero te voy a respetar profundamente. Ser preciso con la expresión, qué es lo que la persona nos quiere decir y poder confrontar. A veces algunas personas, cuando hablemos de la comunicación, a veces las personas dicen una cosa con la boca y con el cuerpo expresan otra. Probablemente hayan oído, algunas personas cuando cuentan algo trágico, un accidente donde han muerto el padre o la madre, a veces dicen, madre mía, tuvimos un accidente, el coche salió de la carretera, mi padre se mató, mi madre se quedó con 2 costillas rotas, un hermano mío se mató también. Y lo que están contando no se corresponde mucho con lo que la persona está expresando. Y a veces lo que hace la persona cuando cuenta eso, está diciendo una cosa, está expresando una cosa a nivel verbal, pero expresa otra cosa a nivel no verbal. A veces lo que la persona cuando hace eso es cuida del otro. Esto ha sido muy duro para mí, pero tú no te vayas a asustar. Y a veces las personas hacen eso con el personal sanitario y es probable, no lo sé, es probable que cuando trabajen con personas acompañándolas ahí hagan eso con ustedes. Que cuiden de la otra persona que está ahí. El problema es que cuando cuidan del otro, están haciendo algo realmente importante, que se están descontándose su propia emoción. No están teniendo en cuenta lo que les pasa, están separándose de ellas. Y a veces me separo de mí para no tener dolor. Es tan duro esto que me está pasando que está todo bien, no te preocupes. La máscara era algo que se ponían los actores en Grecia, ¿verdad? Para actuar. Y algunas personas dicen una cosa y tienen que expresar otra cosa. Lo que hacen es, no te preocupes. No te preocupes. El problema es que no cuidan de ellas. Y poder darme cuenta de eso, poder darme cuenta que una cosa es lo que oigo y otra cosa es lo que veo cuando estoy trabajando con alguien. Y esa capacidad de poderlo decir. Inmediato no significa al mismo momento, hay un corte, sino que a veces ese trabajo requiere probablemente algo más de 2 horas de formación para poder hacer eso, pero sí es importante que lo sepan. La empatía proviene de Roger, la palabra empatía proviene de Roger, como esa capacidad de hacía Roger de sumergirse en el mundo subjetivo del otro y de participar en su experiencia.
en la medida en que lo permite tanto la comunicación verbal como la no verbal. De ahí al yo sé qué te pasa, de ahí a yo sé cómo te sientes, de ahí a yo sé lo que estás pensando, hay un pasico. Y de nuevo es el equilibrio. De nuevo es el equilibrio, encontrar ese punto de medio. La empatía como la actitud que me permite captar cuáles son las emociones, cuáles son los deseos de la persona, cuáles son los intereses, cuáles son las necesidades del otro, sin identificarme con ellos. Esa sería una definición de empatía sana. Poder identificar la emoción, captar la emoción, sin identificarme con la suya. Soy capaz de ver qué está pasando, sin coger tu angustia. Soy capaz de darme cuenta que probablemente estés con tristeza o con asustado o con mucha rabia por lo que está pasando, pero no voy a coger ninguna de esas emociones. No son mías. No son mías. Y el no son mías no es me importa un comino lo que estás sintiendo. Y para poder acercarme a la otra persona, necesito haber aprendido a acercarme a mí. Para aprender a acercarme al otro, al dolor del otro, a la dificultad del otro, necesito haber aprendido a acercarme a mi dificultad, a mi miedo. A darme cuenta que yo a veces también tengo miedo. Alexitimia era la dificultad. La dificultad para identificar las propias emociones, esa es la lexitimia, la incapacidad para poder identificar mis propias emociones. Si yo generalmente, si tengo dificultad para identificar mis propias emociones, ¿cómo voy a poder identificar las emociones en el otro? Si no puedo darme cuenta que en determinadas situaciones yo estoy triste, ¿cómo me voy a dar cuenta cuando la persona esté triste? Si yo no soy capaz de identificar y aceptar que yo a veces me enfado, o que tengo miedo, o que tengo rabia, o que estoy preocupado, ¿cómo voy a poder aceptar eso del otro? No va a ser posible. Porque lo que le diré al otro es no tengas miedo, o no sientas, o no estés como estés. Pero si yo soy capaz de darme cuenta que a veces eso también me pasa a mí, ¿qué tiene de extraño que le pase a la otra persona? Es que yo también soy de carne y hueso, claro. Es que yo estoy haciendo aquí este trabajo de acompañamiento, sí, pero no por eso he dejado de ser de carne y hueso, ¿eh? Así que percibir el marco de referencia interior del otro sin asumirlo como propio, sin identificarlo como propio. Y poder captar el mundo privado del otro y devolvérselo. Parece que lo que está pasando te genera mucha rabia o te hace estar muy enfadado. ¿Es así? Y es distinto de tú estás enfadado. Estás de tal manera y no deberías estar de tal manera. No es terapéutico. Estás cansado ya y no deberías de estar cansado. No es terapéutico. Porque le decimos a la persona, ¿qué siente? Tú estás de esta manera y no tendrías que estar. Y a continuación, hachazo. Hachazo. No tendrías que sentirte de la manera como te sientes, es una intrusión. ¿Quién soy yo para decirle a la persona cómo tendría que sentirse? ¿Quién soy yo? Pero sí puedo reconocer el estado emocional de la otra persona. Tengo la sensación de que estás enfadado, que estás triste o es así. ¿Quieres que hablemos de ello o prefieres no hablarlo? Yo estoy aquí, pero puedo irme si quieres. Es decir, no estoy aquí para ver qué majo soy, qué gracioso y qué simpático, y qué alto y qué guapo. No estoy aquí para resolver mi necesidad, estoy para acompañarte solo, si quieres.
esto no es un trabajo para ser buenas personas. Lo hermosos que tenemos que llegar a ser ya lo somos ahora. Ahora. Y para eso no hace falta hacer ninguna escuela de personas acompañando. Ya somos hermosos ahora. Ahora. Así que los beneficios de la empatía es que suscita sentimientos y experiencias relevantes, estimula la exploración, estimula la autoconfrontación y fundamentalmente transforma de una forma constructiva a las personas que hablan. Las transforma. Porque yo estoy con mi dolor y me acerco a ti que estás con el tuyo. ¿Está bien o prefieres que no? Yo no cojo el dolor del otro. Simplemente lo reconozco. Tengo la sensación de que es lo que hay. Sí. Me permite estar cerca de la otra persona, sin coger su angustia. Porque la persona puede acercarse con todas las expectativas que ella quiera. Es legítimo. Es legítimo que me vea a mí como alguien, lo que sea, y está bien. Y probablemente yo pueda seguir cogiendo esa, decir, no te preocupes, a partir de ahora todos los problemas los cojo yo y yo tiro para adelante, o decir, no, yo no puedo hacer eso. Eso a veces es muy frustrante, pero si de entrada ya parto de la idea de que yo por mucho que yo quiera a una persona, yo no puedo comer por esa persona. Por mucho que yo quiera que una persona respire, no va a hacer que la otra persona tenga más oxígeno. Por muy llena que tenga la vejiga de la orina, otra persona, y por mucho que yo orine, no hace que a la otra persona se le quite su gana de orinar. ¿Vale? Y yo cuando me doy cuenta de que no puedo respirar por la otra persona, que no puedo tragar por la otra persona, ¿qué puedo hacer? Cuanto más en angustia estoy mejor. Pues no, pero... No. Cuando... Vale. ¿Cuanto más me preocupo estoy mejor? No. ¿Cuanto más me estreso y más hago para arriba y para abajo estoy mejor? No. Pero cuesta mucho entenderlo. Vale. Eso es. Cuando trabajemos con el estrés, una de las cosas que hace cuando estoy con un nivel de estrés muy alto es disminuir la capacidad que tengo para resolver problemas. El estrés, en un nivel moderado me permite, pero en un nivel alto de estrés reduce la capacidad que tengo para resolver problemas. Sí. Entonces, en lugar de resolver más, resuelvo menos. Sí. Pues no es muy útil. A un nivel máximo no es muy útil. En un nivel medio me permite manejarme. En un nivel máximo no es muy útil. ¿Sí? Así que o parto del conocimiento, del reconocimiento de que soy limitadico, o probablemente entre con dificultades, claro. Pero es que soy limitado, yo soy limitado. Pues le han traído una persona que es limitada, ¿qué le vamos a hacer? Pues tenéis que buscar a alguien que fuera ilimitado. Pero yo no sé cómo se hace eso. ¿Sí? Tenemos... ¿Cómo van de tiempo? ¿Necesitan salir a las 8? ¿Podemos tener 5 minuticos más? ¿Sí? Sí, bueno, pues yo les pido 5 minuticos más. La empatía favorece la autoaceptación. Y la empatía me despoja de las apariencias y de las máscaras. Una de las cosas que es importante en la empatía es ser auténtico. No vale el plástico. No vale el plástico. Si alguien está hablándome en plástico, se ve a 20 leguas. Así que el plástico no vale. Si estoy con alguien, estoy
o no estoy. Y si no tengo disponibilidad, pues es preferible decir no tengo la disponibilidad ahora, me tengo que ir. El ser auténtico. Si no, no funciona. No funciona. La empatía necesita... Por eso a veces la relación de ayuda no es fácil. No es fácil. Porque me confronta con todo mi miedo, me confronta con todas mis historias. A veces me confronta con mis ideas. Me confronta con mis ideas. ¿Cuál es la dificultad principal de la empatía? El miedo. No voy a ser capaz, me va a pasar tal cosa, si me acerco a otra persona voy a coger su angustia, si me acerco a otra persona voy a coger sus miedos, sus dificultades. La propia vulnerabilidad es una dificultad. Y más que la propia vulnerabilidad, el no ser consciente de la propia vulnerabilidad, el no aceptar que soy vulnerable, el reconocer que yo soy vulnerable, que soy limitadico, ¿sí? Que no soy ni Superman, ni el hombre araña que puede subir por las paredes. Aceptar mi propia vulnerabilidad y poder identificarme a nivel emocional con la otra persona, esa es una dificultad grande. Una dificultad grande. Si soy capaz de no identificarme con la emoción del otro, e incluso en un trabajo posterior hay algunas personas que dicen a un nivel profundo el no identificarse siquiera con las propias emociones. El darme cuenta que lo que yo pienso es un pensamiento y no identificarme con mi pensamiento, sino el pensamiento como algo que genera la corteza. Y el no identificarme siquiera con mis propias emociones y darme cuenta que mis emociones es algo que genera la amígdala. Pero ese es un trabajo para más adelante. El ser capaz de no identificarme siquiera con la propia emoción, siquiera con mi propio pensamiento. A veces nos identificamos con el chasis, ¿verdad? Como lo hacíamos la semana pasada. Pues cuando aprendo a desidentificarme con el chasis, con mi estructura física, esta es la estructura física que yo tengo ahora en este momento de mi vida, pero no es la estructura física que yo he tenido durante toda mi vida, ni la estructura que yo tenía cuando yo fui engendrado y cuando yo nací. Y no va a ser la estructura que yo tenga dentro de 10 años, si vivo, dentro de 20, dentro de 30. Esto no es lo que yo soy, esta es la estructura que yo tengo ahora. Cuando soy capaz de desidentificarme con la estructura, de manera que conforme vaya cumpliendo años no me muera, voy a tener los signos del envejecimiento, voy a tener más arrugas, voy a tener el pelo, o se me va a caer, o lo voy a tener más blanco, o voy a tener problemas con la vista o con el oído. Pero eso no es lo que cada persona somos. Ese es el chasis que tenemos en este momento. Pero eso ya es para otro trabajo. Pero no identificarme con la emoción del otro está muy bien, ¿eh? Está muy bien, de entrada. Y cuando me encuentro con alguien con dificultad, lo que hago es tranquilizar o dar consejos o imponer soluciones. Lo que tendrías que hacer es tal cosa. Lo que alguien como tú tendría que hacer es esto, lo otro. Y cuando salimos de ahí, partimos de la base de que yo sé, tú no sabes. Y ahí está la dificultad. Una de las formas de protegerme de eso es correr las prisas, tengo prisa, ¿sí? Lo que dicen las técnicas tal cosa, y reducir la atención solo a la enfermedad o solo al problema. Dejar de ver a la persona entera y centrarla solo en algo que puedo manejar, como es la enfermedad o como es el problema. Es una forma de fijo aquí y no veo lo demás. Eso me alivia.
Bien, vamos a parar ahora, ¿sí? Antes de parar, ¿alguna cosilla que quieran comentar? No se vayan así, pongan los pies en el suelo. No se vayan así. Pongan los pies en el suelo. Pongan la espalda lo más derecha que puedan. Asegúrense de que tengan los dos pies bien plantados en el suelo y que tengan la espalda bien derecha. Y quiero que por un momento cierre los ojos. Y solamente dense cuenta de los sonidos que son capaces de percibir. A ser posible, no los identifiquen, este es el ruido de no sé qué, este es el ruido de no sé cuánto, simplemente perciban, sin etiquetar. Dense cuenta de la frente y no quiero que la cambien. Solamente dense cuenta cómo está. Dense cuenta la luz que son capaces de percibir a través de los párpados cerrados. Si llevan gafas, la presión de las gafas en la nariz, en las orejas. Y si llevan pendientes, la sensación de los pendientes en el lóbulo de la oreja. Dense cuenta de las sensaciones que son capaces de percibir a través de la nariz, del olfato. Y de las sensaciones que tienen en la boca. Dense cuenta de sus hombros. Y si los hombros están tensos, no quiero que hagan nada, solamente no quiero que los muevan, solamente dense cuenta si los hombros están tensos. Y dense cuenta solamente de la espalda y de la parte de la espalda que está en contacto con el respaldo del asiento. Dense cuenta cómo el aire entra y sale. Y no intenten modificarlo. No hagan la respiración ni más superficial ni más profunda. Solamente observo cómo el aire entra y sale. Este no es un ejercicio para relajarse. Solamente es un ejercicio para tomar conciencia de cómo el aire entra y el aire sale. Dense cuenta de los glúteos, el asiento y cómo está en contacto con el asiento del sillón. Y dense cuenta si las rodillas están bien apretadas o están sueltas. Dense cuenta de las pantorrillas, de los gemelos, de los tobillos y la planta de los pies. Brazos, antebrazos y manos. Y cómo son las sensaciones que tienen en la palma de las manos.
Y ahora permítanse hacer 2 o 3 respiraciones profundas. Mover dedos de manos y pies. Hagan un ejercicio de lavarse la cara desde la frente, desde los nariz hasta atrás. Lávense la cara hacia atrás. Masajéense el cuello. Dense un ligero masajico con las manos. El cuello es una zona muy agradecidica, cuando la tocamos da mucho gustico de toda la tensión que lleva de soportar la cabeza. Si tienen ganas de bostezar, desperezarse, estirar. El cuerpo suyo ha estado soportando todo el trabajo de todo el día, así que déjenlo que se relaje ahora un poquito, ahora sí. Y que sepan que cuando quieran pueden hacer esto cada vez que quieran, pueden hacerlo en casa. ¿Sí? Pueden hacerlo cada vez que quieran. Nos vemos el martes que viene. Hasta entonces.